Bienvenidos, el día de hoy hablaremos acerca de la comunicación no verbal. Es el lenguaje complementario al de las palabras, formado por gestos, las posturas, las miradas que utilizamos consciente o inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. ¿Sabías que en una conversación cara a cara el componente verbal es del 35%, mientras que los gestos, movimientos, señas, etc. representan el 65%? Por lo tanto, ¿es la que transmite mayor información? Al hablar de la comunicación no verbal, tenemos que hacer referencia a tres áreas de estudio: la paralingüística, la kinesia y la proxémica. Dichos factores pueden ser asociados al lenguaje verbal y factores asociados al comportamiento. Son características que no pueden ser consideradas como verbales, ya que dependen de circunstancias del emisor, como son sus emociones o sus intenciones al emitir el mensaje. Analicemos cada uno de estos aspectos. Emplearlo bien es fundamental para transmitir a nuestro interlocutor exactamente aquello que queremos, ya que el emplear un tono de voz inadecuado puede distorsionar el significado del mensaje. Para que el mensaje sea entendible, se recomienda utilizar entre 100 y 150 palabras por minuto. Por encima de las 200 palabras se dice que una persona es taquiláctica, es decir, habla muy deprisa, por lo tanto tenemos problemas para comprenderla, mientras que por debajo de 100 palabras es bradiláctica, su ritmo es muy lento y puede llegar a ser aburrido. Generalmente un volumen bajo indica timidez, sumisión o tristeza. Por el contrario, un volumen alto transmite autoridad, seguridad o dominio de una situación. Son pausas realizadas. En ocasiones es necesario no decir cosas para poder expresar otras. Por ejemplo, si conocemos el timbre de voz de una persona cercana a nosotros, en el momento en que lo escuchemos aún sin verla, inmediatamente identificaremos a la persona. Disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano. A la hora de estudiar estos factores, la kinesia los clasifica en: investigaciones realizadas por Ekman concluyeron que existen 7 emociones básicas que se transmiten, que son la alegría, la tristeza, el asco, el desprecio, el miedo, enojo o la sorpresa. Por ejemplo, si observas con atención una conversación, podrás percibir cómo los cambios de tema al tomar o ceder la palabra van acompañados de cambios posturales. Tienen diferentes significados según su contexto. También nos permiten detectar si una persona nos está mintiendo. Disciplina que estudia el espacio y distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente, la cual depende de varios factores: el grado de intimidad, el motivo del encuentro, la personalidad, la edad y la cultura o raza. Las zonas que marcan la distancia a la que consentimos que es una persona son las siguientes: con una distancia de hasta 45 centímetros. Por ejemplo, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Entre 45 y 75 centímetros es la distancia. Sin embargo, en culturas como la oriental, la distancia aumenta hasta los 120 centímetros. Es la que se mantiene entre jefes y empleados. Esta va de 120 a 360 centímetros. Va más allá de los 360 centímetros. Ahora que ya sabemos qué es la comunicación no verbal, realizaremos una entrevista a la licenciada Rebeca Pérez, quien nos dará su opinión respecto a la comunicación no verbal. ¿Puede el lenguaje no verbal definir la personalidad de alguien? Sí, solamente algunos rasgos, ya que si la persona ha investigado sobre el lenguaje no verbal, sabrá cómo comportarse, qué gestos y posturas tomar. ¿Eres capaz de detectar cuando alguien está descontento contigo antes de que te lo digan? Algunas veces, en una conversación con una persona desconocida, es notorio al cambiarle el tono de voz o cuando ya conozco a la persona, sé qué movimientos corporales realiza cuando se encuentra molesta. ¿Habitualmente te das cuenta enseguida cuando alguien está fingiendo? En ocasiones, basta con ver los gestos faciales, por ejemplo, los ojos, ver hacia qué dirección los mueve. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. En conclusión, hemos visto cómo la comunicación no verbal se manifiesta de diversas maneras. Como dice el refrán, hay imágenes que valen 1000 palabras. Lo mismo sucede con las expresiones. Gracias, espero que la información sea de gran ayuda. Voz y producción: Angélica Fernández Doraz. Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM, septiembre 2021.